Recuerdo perfectamente la primera vez que usé Uber. Fue hace casi una década. La sensación era pura magia. Abrías una aplicación, un puntito se movía en un mapa y de repente, un coche limpio aparecía en tu puerta. No tenías que sacar la cartera, no tenías que discutir la ruta, no tenías que aguantar una radio a todo volumen. Era silencioso, eficiente, casi futurista. Parecía que nos habían regalado un trozo del futuro, una solución elegante a un problema viejo y torpe. Uber no era solo una empresa, era un verbo. Era un símbolo de estatus, de ser tecnológicamente avanzado. Nos vendieron la idea de que estábamos participando en una revolución, derrocando al viejo y corrupto imperio de los taxis. Y nosotros, los consumidores, nos lo creímos con los ojos cerrados. Pero hoy, esa magia se ha desvanecido por completo. Pedir un Uber se ha convertido en una ruleta rusa de precios dinámicos, esperas interminables y cancelaciones fantasma. El coche que llega a menudo no es el más limpio, y el conductor parece tan quemado y descontento como el taxista que Uber prometió reemplazar. La acción, que en su pico de 2021 coqueteaba con los $60, se desplomó y ha luchado por recuperarse. Después de 16 años y de quemar más de $33,000 millones de inversores, la compañía por fin anunció sus primeros beneficios operativos consistentes. Pero esa rentabilidad no salió de la nada, no fue un truco de magia. Salió de nuestro bolsillo y del bolsillo de los conductores. Entonces, ¿cómo demonios pasamos de la utopía del transporte con un solo clic a esta distopía de tarifas abusivas y precariedad laboral? ¿Cómo la startup más prometedora del planeta se convirtió en el villano de su propia película? Esta no es solo la historia de una empresa que subió y bajó. Es la crónica de una gran decepción, un estudio de caso sobre cómo la arrogancia, una cultura tóxica y una sed insaciable de crecimiento pueden corromper hasta la idea más brillante. Para entender la caída del imperio Uber, no basta con mirar sus finanzas. Tenemos que desenterrar los 5 pecados capitales que cometieron en su camino a la cima, porque fueron precisamente esos pecados los que sembraron las semillas de su propia decadencia. El primer pecado, y quizás el más brillante desde una perspectiva de marketing, fue la creación del mito de la disrupción. Uber no vendía viajes en coche, vendía una narrativa. La historia era simple y poderosa. Un grupo de rebeldes de Silicon Valley, liderados por un genio incomprendido y combativo llamado Travis Kalanick, llegaba para liberar a las masas del yugo de las mafias de taxis. Cada viaje que pedías no era una simple transacción, era un voto a favor del progreso y en contra de un sistema corrupto y obsoleto. Kalanick se autodenominaba el Señor Lobo, el personaje de Pulp Fiction que llega para solucionar problemas y cultivó una imagen de luchador implacable. Esta narrativa era increíblemente efectiva. Hizo que los usuarios se sintieran parte de un movimiento, casi activistas. Defendíamos a Uber en cenas con amigos y en redes sociales porque sentíamos que estábamos del lado correcto de la historia. El problema es que esta disrupción era, en gran parte, un espejismo financiado con miles de millones de dólares. Uber no inventó una tecnología radicalmente nueva. El GPS y los smartphones ya existían. Lo que hicieron fue algo mucho más astuto y, a la larga, más peligroso. Decidieron que las reglas no aplicaban para ellos. Ignoraron sistemáticamente las regulaciones de transporte en cada ciudad a la que llegaron. Su estrategia, conocida internamente como crecimiento agresivo, consistía en inundar un mercado, hacerse tan indispensables para los usuarios que, para cuando los gobiernos locales quisieran reaccionar, ya fuera demasiado tarde. Era una política de hechos consumados. Era como si David no solo le ganara a Goliat, sino que además le cobrara al público por el privilegio de ver la pelea, mientras ignoraba por completo las reglas del torneo. Este pecado original, el de posicionarse como un revolucionario cuando en realidad solo eras un infractor muy bien financiado, sentó las bases de una cultura de arrogancia que acabaría por devorarlos desde dentro. Pero esa mentalidad de nosotros contra el mundo tiene un lado muy, muy oscuro. Y eso nos lleva directamente al segundo pecado, la adicción al crecimiento infinito. En el evangelio de Silicon Valley, el crecimiento no lo es todo, es lo único. Y Uber se convirtió en el mayor adicto de todos. La misión de Kalanick no era construir un negocio rentable, era conquistar el mundo. Punto. Para ello, utilizaron una estrategia que en el mundo del marketing se conoce como blitzscaling o crecimiento relámpago. La idea era simple: quemar cantidades obscenas de dinero de los inversores para subvencionar los viajes, ofreciendo precios artificialmente bajos para aniquilar a la competencia y crear un hábito en el consumidor. El costo de adquisición de cliente era altísimo, pero la apuesta era que, una vez que tuvieran el monopolio, el valor de vida del cliente sería infinito. Podrían subir los precios a su antojo y recuperar todas las pérdidas. Durante años, cada viaje que hacías en Uber te costaba a ti, por ejemplo, $10, pero a Uber le costaba 15. Los $5 de diferencia los ponían los fondos de capital riesgo.
En los 3 años previos a su salida a bolsa, la empresa perdió la asombrosa cifra de $10,000 millones. Era la estrategia del camello. La primera dosis es gratis, y las siguientes también, y las siguientes, hasta que eres completamente dependiente. El problema es que el camello era la propia Uber, y se estaba enganchando a su propia mercancía, el dinero fácil de los inversores. Este modelo de crecimiento a toda costa creó una bestia insaciable. La empresa necesitaba expandirse a un ritmo frenético, lanzándose en una nueva ciudad casi cada día, solo para justificar sus valoraciones astronómicas y atraer la siguiente ronda de financiación. No importaba si la operación en esa ciudad era sostenible, solo importaba plantar la bandera. Y para mantener ese ritmo infernal, tuvieron que construir una cultura interna que, bueno, digamos que no era precisamente la de un campamento de verano. El tercer pecado fue la consolidación de una cultura interna absolutamente tóxica. Una cultura de tiburones, donde todo valía con tal de ganar. La mentalidad de romper las reglas que aplicaban con los reguladores se filtró a cada rincón de la empresa. El lema no oficial parecía ser, muévete rápido y rompe cosas. Lo que no especificaron es que las cosas a romper incluían leyes, la ética y la confianza de sus usuarios y empleados. Salieron a la luz programas secretos con nombres de película de espías. Uno era Greyball, un software diseñado específicamente para engañar a las autoridades. Identificaba a inspectores de transporte o policías y les mostraba una versión fantasma de la AP, con coches falsos que nunca llegaban, para que no pudieran multar a sus conductores. Otro programa, llamado GodView o Vista de Dios, permitía a los empleados de Uber rastrear la ubicación de cualquier usuario en tiempo real sin su permiso. Se denunció que lo usaban para espiar a políticos, a exparejas e incluso a celebridades como Beyoncé. Este ambiente de fraternidad universitaria descontrolada culminó en 2017, el annus horribilis de Uber. Primero, estalló el hashtag #MeDelete después de que la compañía fuera acusada de romper una huelga de taxistas en Nueva York, que protestaban contra las políticas migratorias de Trump. En una semana, perdieron 500,000 de usuarios. Poco después, una ex ingeniera, Susan Fowler, publicó una entrada en su blog que se hizo viral, detallando una cultura de acoso sexual sistemático que era ignorada y encubierta por recursos humanos. La imagen de Uber como un disruptor cool se hizo añicos. Ya no eran los rebeldes simpáticos, eran una banda de matones tecnológicos. El clímax llegó con la filtración de un vídeo donde el propio Travis Kalanick, viajando en un Uber, discute acaloradamente con su conductor, Fauci Camel, y termina gritándole: "Algunas personas no les gusta asumir la responsabilidad de su propia mierda". Esa frase resumía a la perfección la cultura que él mismo había creado. Pero el mayor daño no se lo hicieron a los reguladores o a los usuarios espiados, sino a la base misma de su pirámide. El cuarto y quizás más cruel de los pecados fue la venta de la gran estafa, el mito del conductor emprendedor. La piedra angular del modelo de negocio de Uber, su innovación más disruptiva, fue clasificar a sus conductores no como empleados, sino como socios contratistas independientes. Desde una perspectiva de marketing, fue una genialidad. El eslogan "Sé tu propio jefe" vendía un sueño americano de flexibilidad y autonomía. Pero en la práctica, era una forma brillante de trasladar todos los costos y riesgos al trabajador. El socio ponía el coche, pagaba la gasolina, el seguro, el mantenimiento y asumía la depreciación del vehículo. Uber, la plataforma multimillonaria, no ponía nada más que el software. No pagaban seguridad social, ni vacaciones, ni bajas por enfermedad. Durante años, gracias a las subvenciones, ser conductor de Uber parecía un buen negocio. Pero a medida que la compañía empezó a buscar la rentabilidad, recortó las tarifas de los conductores y aumentó sus propias comisiones. La realidad económica se hizo brutalmente evidente. Un estudio del MIT reveló que, después de contar todos los gastos, 1/3 de los conductores en Estados Unidos en realidad perdían dinero trabajando para Uber. Perdían dinero. La mayoría no se daba cuenta porque veían el ingreso bruto en la AP al final del día, sin hacer el cálculo real de sus costos operativos. Venderle a alguien la idea de que es un socio emprendedor, cuando en realidad es el único que pone el capital, el tiempo y el riesgo. Es como invitar a alguien a cenar y luego pasarle la cuenta del supermercado, de la factura del gas y de la hipoteca de la cocina. Esta explotación calculada del eslabón más débil de su cadena de valor fue la bomba de tiempo que erosionó la calidad del servicio. Un conductor quemado, que lucha por llegar a fin de mes, no puede ofrecer una experiencia de 5 estrellas. Con un modelo así, era inevitable que la competencia viera una oportunidad de oro. Y así, llegamos al quinto y último pecado: la arrogancia de creer en el espejismo del monopolio. Todo el plan de crecimiento a toda costa se basaba en una premisa: una vez que Uber dominara el mercado, los clientes y los conductores no tendrían a dónde ir. Creían que habían creado unas barreras de entrada insuperables,
pero se equivocaron catastróficamente. La principal barrera de entrada que creían tener era el costo de cambio para el usuario. Pensaban que, una vez que te acostumbraras a la app de Uber, no te molestarías en probar otra. Pero el costo de descargar una aplicación competidora como Lyft, Bolt o Didi es exactamente cero. La lealtad del consumidor en este mercado es inexistente. La gente simplemente abre las 3 apps y elige la más barata o la más rápida. De la misma manera, los conductores no tienen ninguna lealtad a la plataforma. Son multi-homing, es decir, trabajan para varias aplicaciones a la vez y aceptan el viaje que mejor les pague. Uber construyó una autopista increíblemente cara para que todos la usaran, pero se olvidó de poner peajes exclusivos. Ahora, la competencia circula libremente por ella, saludando amablemente mientras se llevan a sus pasajeros. El ejemplo más claro de este fracaso fue su aventura en China, donde quemaron más de $2,000 millones intentando competir con el gigante local Didi, solo para tener que venderles su operación y retirarse con el rabo entre las piernas. Incluso en el mercado de reparto de comida, donde tenían una ventaja inicial con Uber Eats, vieron cómo DoorDash les robaba una cuota de mercado masiva al centrarse en mercados suburbanos que Uber había ignorado. La gran apuesta por el monopolio fracasó. Uber ya no era la única opción, era solo una más. Y eso nos trae al presente, a un Uber que finalmente gana dinero, pero que ha perdido algo mucho más valioso. Ha perdido la magia. Ha perdido la narrativa del héroe. Uber ganó la guerra contra los taxis, pero en el proceso se convirtió en una versión tecnológicamente más eficiente, pero igualmente despiadada, de aquello que juró destruir. Hoy es una empresa de servicios públicos, una comodidad, como la compañía eléctrica o la del gas. La usamos cuando la necesitamos, a menudo a regañadientes, pero ya no sentimos ninguna conexión emocional con ella. Su rentabilidad se ha construido sobre tarifas más altas para nosotros y pagos más bajos para ellos, los conductores. La pregunta que queda en el aire es si este modelo es sostenible a largo plazo. ¿Qué piensas tú? ¿Sigues usando Uber como antes o buscas alternativas? ¿Crees que han aprendido la lección o es solo cuestión de tiempo que otra startup, quizás con un poco más de alma, encuentre la forma de hacerlo mejor? Hablando de modelos de negocio depredadores y de esa delgada línea que separa la innovación de la explotación, si crees que la historia de Uber es intensa, espera a que te cuente los secretos que se esconden detrás del negocio de Rappi. Te aseguro que después de ver ese análisis, nunca volverás a ver esas mochilas naranjas de la misma manera.